Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Justin Ariel Uchuari Benítez, del octavo año paralelo E de la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo. Voy a hacer una exposición de algunos temas estudiados en el área de educación cultural y artística. Voy a empezar con el tema de las danzas del Ecuador. La danza ecuatoriana refleja la cultura de los diferentes pueblos asentados de cada región del Ecuador, como el pastillo, el sanjuanito y la marimba. Vamos a contestar algunas preguntas relacionadas al tema. ¿Has asistido alguna vez a una presentación de baile tradicional o tu barrio o ciudad? Sí, he visto un baile tradicional. En mi barrio lo hacen en cada fiesta. ¿Sabes qué indumentaria se utiliza para para las presentaciones de los bailes tradicionales? Se utilizan arcos, palos, panderetas, pañuelos y velas. ¿Has practicado alguna vez algún baile de estos con tu familia o compañeros de aula? Sí, lo hemos hecho con mis compañeros cuando participamos en algún acto del colegio. A continuación, un video sobre lo que es el baile tradicional El San Juanito.
Seguimos con otro tema que es el arte conceptual. El arte conceptual es una manifestación artística más perteneciente a la edad contemporánea, puesto que su origen data de mediados de los años 60, surgiendo con él una nueva forma de entender el arte muy alejada de los principios artísticos tradicionales a los que estábamos. Siguientes preguntas relacionadas a este tema. Escribe tu propia denominación del arte conceptual. Lo que yo podría decir del arte conceptual sería que es una forma de darle un valor artístico a cosas que nadie podría ver como arte. ¿Crees que tú podrías realizar una obra de arte conceptual? Sí, creo que puedo realizar una obra conceptual. A continuación, un video sobre lo que es el arte conceptual. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el arte conceptual? ¿O a veces vas a las galerías o exposiciones de arte y no entiendes muy bien lo que está expuesto? La idea principal que se oculta en el arte conceptual es que la verdadera obra de arte no es el objeto físico producido por el artista, sino que consiste en priorizar por los conceptos e ideas, mientras que la manufactura y ejecución quedan en un segundo plano. La idea sobre la realización material de la obra y el mismo proceso, como notas, bocetos, maquetas, diálogos entre otros, se tiene a menudo más importancia que el objeto terminado. Incluso puede ser expuesto junto con la obra para mostrar el origen y desarrollar la idea inicial. El movimiento conceptual en el arte aparece a finales de los años 60, con manifestaciones muy diversas y fronteras poco definidas, pudiéndose interpretar como una forma de expresión que evita el estímulo óptico a favor de los procesos intelectuales que el público es invitado a compartir con el artista. Esta producción artística encuentra sus antecedentes en movimientos como el dadaísmo, el primer movimiento que desmitificó totalmente el arte, teniendo varias manifestaciones como el happening. En inglés, suceso o acontecimiento designa una manifestación en la que el artista pretende implicar al espectador en el suceso a partir de estímulos que propiciaban la acción. El body art, nacido a finales de los 60, el artista investiga su propio cuerpo como materia de arte y medio expresivo. Van desde acciones que rozan el sadomasoquismo hasta esculturas vivientes. Land art, el arte de la tierra, construye sus obras a partir de elementos pertenecientes a los entornos naturales, de una forma ecológica que busca criticar en un principio a los recintos expositivos que retienen y resguardan el arte, así como los daños que el ser humano causa a su medio ambiente. Arte povera, denominado art pobre,
precario y antiformal, con materiales desnudos, desechados y de fácil obtención, con lo que busca la reflexión del espectador a partir de la manipulación de los materiales y la forma en la que se encuentran. Asimismo, es un rechazo a la comercialización del objeto artístico. Y el minimalismo. Esta corriente artística se fija en los ambientes cromáticos, luminosos y materiales, reduciendo las formas en su mínima expresión. Dentro de los exponentes más cercanos al arte conceptual se encuentran artistas como Joseph Kosuth, Lawrence Weiner y sobre todo Marcel Duchamp. Otro elemento a resaltar de esta tendencia es que requiere una mayor implicación del espectador, no solo en una forma de percibirlo, sino con su acción y participación. Un ejemplo de esto es Una y tres sillas, de Joseph Kosuth, artista estadounidense que en 1965 creó una obra que consiste en una silla plegable de madera, una fotografía de una silla y una ampliación fotográfica de la definición de silla extraída del diccionario. Con ello, Kosuth busca que el público se cuestione elementos que se encuentran en la identidad del objeto. Por otro lado, tenemos a Marcel Duchamp, un artista peculiar que realmente no se afianzó a ningún movimiento, sino que tomaba elementos de varios de estos para inspirar sus obras. Aunque su modus operandi era hacer solo una obra bajo cierta línea y después buscar algo más. Es por esta razón que la línea artística de Duchamp es un poco inconsistente. La fama de Duchamp llegó con su cuadro Desnudo bajando la escalera, una pieza en donde coqueteaba con el futurismo, ya que estaba interesado en hacer un estudio de movimiento a través de la fotografía y el cine traducido al lenguaje plástico. En 1913, este artista empieza a trabajar sobre lo que se llama ready-made, o ya hecho, piezas de arte que realmente son objetos cotidianos retirados de su contexto para ser presentados como esculturas. Marcel Duchamp a este tipo de piezas le ponía títulos que solían ser un juego de palabras con un humor negro muy particular del artista y que daban una clave para la lectura de su obra. Por esto él sentaría las bases del arte conceptual, un arte que dejaría de ser retiniano para pasar un plano mental, es decir, que se basa en la idea. Es por el ready-made que varios historiadores de arte confunden a Duchamp como miembro de la corriente dadaísta, corriente a la cual Duchamp apreció poco y jamás se consideró parte, aunque ambos tuvieran premisas parecidas y ambos utilizaran recursos de uso de objetos como esculturas. Duchamp buscaba innovar en cada una de sus piezas y siempre se cuestionó el rol del artista. Según los planteamientos del arte conceptual, las obras de arte no tienen solo un modo de existencia objetual, y la experiencia estética puede darse más allá de la materia. Seguimos con otro tema que es el arte en la Edad Media. La Edad Media es una etapa histórica matizada por el inicio del dominio de la Iglesia Católica sobre todos los aspectos de la vida, lo cual se refleja en la producción artística de este periodo. El arte estaba financiado, encargado y controlado por la Iglesia. Contestemos las siguientes preguntas. ¿Has observado imágenes del arte romano? Sí las he observado y me parece muy interesante ese arte. ¿Qué religión influyó en el proceso social y cultural durante la Edad Media? La religión que influyó en el proceso social y cultural durante la Edad Media fue el cristianismo. A continuación, un video sobre lo que es el arte en la Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Su inicio es situado en el año 476 con la caída del Imperio Romano en Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América. Otros historiadores relatan su... La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Su inicio es situado en el año 476 con la caída del Imperio Romano en Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América.
Otros historiadores relatan su fin en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta y con el fin de la Guerra de los 100 años. Se define la Edad Media como aquel periodo en que apareció y se construyó Europa. Esa misma Europa occidental produjo una impresionante sucesión de estilos artísticos que en la zona fronteriza se mestizaron también con el arte islámico. A continuación, Beatus Arte te presenta los estilos artísticos más importantes de este periodo de la historia. Este estilo artístico se desarrolló durante los 5 primeros siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo durante la dominación romana hasta la invasión de los pueblos bárbaros, aunque en Oriente tuvo su continuación tras la decisión del Imperio Romano en el llamado arte bizantino. En Occidente, Roma fue el centro y símbolo de la cristiandad, por lo que en ella se produjeron las primeras manifestaciones artísticas de los primitivos cristianos o paleocristianos, recibiendo un gran influjo del arte romano tanto en la arquitectura como en las artes figurativas. En la pintura como en la escultura, la valoración de los primitivos cristianos se dirige al significado de las representaciones, más que a la estética de las mismas. El carácter simbólico se impone a la belleza formal. El repertorio de las representaciones pictóricas se encontró en los muros de las catacumbas, donde los cristianos se reunían a escondidas. Los temas de estas representaciones son muy variados. Muchos representan animales cargados de simbología cristiana, palomas, ciervos, pavo real o signos acrósticos con un gran significado teológico. Uno de los signos más representativos es el crismón, signo formado por las 2 primeras letras griegas del nombre de Cristo, junto a la alfa y la omega, que son la primera y última letra del alfabeto griego, significando el principio y el fin. A estas letras se solía añadir la cruz y todo era encerrado en un círculo. En este signo existe un simbolismo cosmológico, la rueda solar con la idea de Cristo. La combinación del círculo con el monograma y la cruz representa a un Cristo como síntesis espiritual del universo, como la luz que alumbra las tinieblas del paganismo grecorromano sobre las que triunfa. Después del año 313, con el edicto de Milán que daba libertad para la religión cristiana, los temas figurativos eran los más frecuentes, inspirados en los modelos romanos como los sarcófagos. Y los temas de los sarcófagos se refieren a la vida de Cristo y a escenas del Antiguo Testamento, Daniel entre los leones, sacrificio de Abraham, Adán y Eva, etc. Entre los sarcófagos más importantes se encuentran el de Junio Basso en el Vaticano o el de la Trinidad en el Museo Laterano. La arquitectura paleocristiana tenía su representación en catacumbas. Para el año 313, estas eran iglesias o cementerios romanos, excavados en un principio en los jardines de algunas casas de patricias cristianas. Más tarde, en el siglo V, y ante el aumento de creyentes, estos cementerios se hicieron insuficientes, adquiriendo terrenos en las afueras de las urbes donde surgen los cementerios públicos, en los que se excavan sucesivos pisos formando las características catacumbas que ahora conocemos. La primera vez que se aplicó el término catacumba es a la Basílica de San Sebastián en Roma. El cementerio o catacumba se organiza en varias partes, estrechas galerías, ambulacrum, con nichos longitudinales, loculi, en las paredes para el enterramiento de los cadáveres. Después de la paz de la Iglesia, a partir del año 313, la basílica es la construcción eclesiástica más característica del mundo cristiano. El arte bizantino es el arte que se desarrolló en el Imperio Bizancio, desde el siglo IV, comenzando su expansión a partir del siglo VI por el Imperio Romano Oriental.
siendo la ciudad de Constantinopla, la capital del Imperio Romano del Este, el centro artístico más importante de este periodo. En sus primeros momentos, el Imperio Bizancio se consideró como el continuador natural del Imperio Romano, siendo transmisor de formas artísticas que influyeron poderosamente en la cultura occidental medieval. Es un arte subordinado al poder del emperador, y cuando éste adopta la religión cristiana, también al poder de la religión. Este arte manifiesta la presencia de tres influencias: la del cristianismo incipiente, la del racionalismo griego y la del islam. Este estilo artístico surgió por la división que hizo Teodosio a sus hijos y le dejó a Arcadio el Imperio de Oriente. Es por ellos que comienza el Imperio Bizantino. Tras la caída del Imperio de Occidente, que cae en poder de los bárbaros, hace que la capital del Imperio Bizantino se convierta en la capital de la cultura en el mundo occidental. Es por eso por lo que nace este concepto de arte que posee influencias griegas, romanas, orientales y helenísticas. Este tipo de arte se divide en 4 etapas grandes en las cuales se muestra influencia. Primera edad de oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 527 al 726. En estos años aparece el iconoclasta. Las discusiones iconoclastas, que se prolongaron desde el año 726 hasta el 843, fueron discusiones muy violentas en las que hubo una crisis artística. Fue creada por los iconoclastas hasta los iconódulos. Segunda edad de oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 913 hasta el 1204, en el instante en que los cruzados devastan con Constantinopla. Tercera edad de oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 1261 hasta el 1453. Esta edad surge cuando los turcos conquistan Constantinopla. El arte bizantino recibió influencia directa de la cultura grecorromana y oriental, principalmente de Siria y Asia Menor, realizando una mezcla de estos diferentes aspectos culturales. El arte bizantino posee fuerte presencia del uso de colores y de temas religiosos. Dado el poder imperante del cristianismo, este tiene a Cristo como tema central. En arquitectura se destacaron las basílicas con cúpulas o las iglesias con formas de cruz griega, siendo una característica predominante el uso de arcos y capiteles decorados. En el exterior continuaron usando el ladrillo y la piedra. La influencia persa fue notable en época del emperador Justiniano. Durante los siglos 7 al 9, el arte bizantino empezó a tener influencia del islamismo, ya que los árabes sitiaron Constantinopla en el año 674 durante el reinado de Justiniano II. En la pintura bizantina destacan los frescos, que son pinturas en las paredes, principalmente de iglesias, las miniaturas para ilustrar libros e iconos y las pinturas en paneles. Predominó el tema religioso, como las imágenes de Cristo y la Virgen. En la arquitectura bizantina podemos destacar la construcción de iglesias grandes e imponentes, cuya principal característica fue la presencia de cúpulas sostenidas por columnas, utilizando decoraciones y pinturas religiosas dentro de las iglesias. El arte románico fue un estilo de arte que predominó en Europa durante los siglos XI y XIII con un estilo cristiano. Fue un estilo que surgió a raíz de la gran prosperidad material de la época y la renovación de la iglesia, lo que provocó que se elaboraran diferentes edificios dedicados a la vida religiosa. Es muy importante mencionar que la arquitectura fue la parte más importante relacionada con el arte románico. Todas las grandes esculturas y diferentes pinturas no eran importantes para la religión, y su destino principal era el templo. Las esculturas y las pinturas eran utilizadas para dar un tipo de decoración a los edificios de la época. El arte románico era un arte enfocado a lo rural, lo campestre. No era un arte muy refinado. Siempre buscaba la realización de trazos, de líneas colocadas en forma horizontal y vertical. Poseía un gran número de arcos, pero elaborados de una manera muy sencilla. Era un arte totalmente geométrico, utilizando sus creaciones formas muy sencillas que buscaban identificar la sensibilidad primitiva y rural. Los artistas de la época nunca construían una iglesia por placer o simplemente para adornar. Su objetivo primordial era la exaltación de la religión. Las iglesias que construían eran vistas como una ofrenda ante Dios. Eran consideradas como el alma humana. Lo primero que se veía era la gran fachada, y por esta razón era una de las partes más importantes y que debía verse mejor. Su interior era muy sencillo y oscuro, representando de esta manera el alma del cristiano. Era una forma para ellos de realizar alabanzas para Dios.
El estilo románico iba de la mano con la naturaleza, pues se basaban también en los temas campestres e iglesias pequeñas. La arquitectura románica estaba en las manos de los monjes y de la ciencia medieval. Ellos eran los únicos que entendían completamente las fachadas y los capiteles. Fue considerada como un arte pedagógico que pretendía educar al pueblo e inculcarle al mismo temor a Dios y su mensaje. Es por esta razón que en muchas de las fachadas de las diferentes obras arquitectónicas, las figuras de monstruos y animales de la mitología eran muy comunes de encontrar. El arte gótico es el arte que se dio en la Baja Edad Media, periodo dinámico, variado y con estilo artístico europeo aplicado al campo de la arquitectura civil y religiosa, la escultura, vidriera, pintura y murales. El término gótico fue utilizado por primera vez en el siglo XVI por el italiano Giorgio Vasari, gran historiador del arte. El arte gótico logró transformar castillos, iglesias, catedrales en prácticamente casi toda Europa por medio de sus características. Una de las características fundamentales de la arquitectura gótica era su altura. Las nuevas técnicas de construcción les permitieron a los arquitectos extender el peso de las paredes para hacerlas más altas, al igual que con las torres. El contrafuerte volador es la característica más importante y que define la arquitectura gótica. Estos contrafuertes actúan para separar el peso de las paredes, soportan la estructura transfiriendo la fuerza directamente hacia el suelo. La innovación y construcción del arco apuntando fue otra característica clave de la arquitectura gótica. Su significado fue práctico y meramente decorativo. El arco gótico tenía un valor estético y una gran belleza que influía en muchas otras características del diseño gótico, especialmente en el techo abovedado. Los techos abovedados e irregulares utilizaban la tecnología del arco apuntando para separar la fuerza y el peso de los pisos superiores. Tenían secuencia temporal y era un arte enfocado en el aspecto religioso. El rosetón fue una de las principales características arquitectónicas góticas. Esta se ubicaba en la fachada encima de las portadas y en los frentes de los transeptos, que son las naves transversales de la iglesia. El rosetón, además de su belleza, tiene un significado teológico. El primero simboliza a María, la Madre de Jesús, que es representada por el rosetón en sí, y la otra es la de Jesús, representada por los rayos que atraviesan el rosetón. Simbología que rápidamente se asocia con la concepción del Nazareno. Las pechinas son uno de los elementos que podremos encontrar en muchas iglesias, y las góticas no son la excepción. Las pechinas son todas las partes que se encuentran entre la base circular de la cúpula y el espacio inferior de la planta cuadrada. Son esos triángulos que se forman entre los arcos torales y bajo de las cúpulas. O sea, son estos que pueden ver aquí, aquí y sí, aquí también. Se construyeron imponentes e importantes catedrales. Predominaban las plantas de cruz latina, distinguiendo la cabecera, el crucero y las naves. La cabecera tenía girola y capillas radiales y la nave central y el crucero eran más anchos. Se le dio mucho valor a la portada de los edificios, donde se colocaban torres y puertas. Las fachadas tenían forma de H. Los edificios cobran vida y espontaneidad, utilizando un empirismo de ingeniería para crear espacios de gran altura y llenos de color. Seguimos con otro tema que es las mujeres artísticas. La mujer ha sido durante mucho tiempo tratada por los artistas como objeto de presentación, pero su contribución como creadora de arte es poco reconocida. Sigamos con las siguientes preguntas relacionadas a este tema. ¿Conoces alguna mujer nombrada en el estudio del arte? Sí, conozco a Louise Elizabeth Vigée Lebrun y a María Cassatt. ¿Por qué crees que las obras artísticas de las mujeres han sido relajadas a lo largo de la historia? Durante varios siglos la mujer ha sido relajada a roles secundarios y el arte no ha sido la excepción, ya que una mujer no debía trabajar. Seguimos con otro tema que es el patrimonio cultural del Ecuador. El patrimonio cultural del Ecuador está formado por aquellos elementos materiales e inmateriales que han sido heredados de nuestros antepasados y constituye
un elemento importante para la construcción de nuestra identidad. Sigamos con las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por cultura? Entiendo que por cultura que es un conjunto de conocimientos, tradiciones, ideas y costumbres. ¿Qué entiendes por patrimonio? Entiendo por patrimonio que es un conjunto determinado de bienes tangibles y intangibles y naturales que forman parte de las prácticas sociales. ¿Conoces qué organismo se dedica a la promoción de arte y cultura? El organismo que se dedica a la promoción es el Fondo Nacional para la Cultura y el Arte. Sigamos con otro tema que es el proyecto del Museo en Casa. Buenas tardes, Luciano. Este es mi museo en casa. En este lado tenemos cuadros hechos de punto cruz, que los hice en la escuela y los traje acá para adornar la casa. Aquí tenemos un diploma que lo gané por mi buen comportamiento que tuve en el segundo año de base. Aquí tenemos una bombonera, que su estructura es de un frasco de vidrio y también adornado con adorno navideño. Aquí tenemos un arbolito que lo hice de su base es de yeso y su estructura es de alambre. Sus adornos son muyos, chaquiras y canutillo. Acá tenemos una olla de barro, que su material es de arcilla. Para hacer esto hay que calentarlas a fuego alto y después sale su formación. Aquí tenemos un adorno navideño, que aquí se lo hizo con cáscara de huevo y se lo decoró. Aquí tenemos una botella de vidrio, que su estructura se hizo con silicona y la pintamos con pintura vitral. Aquí tenemos una olla de cerámica, que esta la lijamos, la pintamos de color negro y hicimos formación con silicona. Bueno, licenciado, este ha sido todo mi museo. Bueno, estos son algunos temas que he escogido para presentarles. Gracias.